Bueno, pues aquí estamos con otro capítulo del curso de matemáticas para científicos. Esta vez os voy a hacer una pequeñísima introducción a lo que son las matrices y cómo pongo aquí a los tensores. Seguro que habéis escuchado varias veces eso de los tensores, el cálculo tensorial y todo eso. Bueno, pues para aprender a utilizar tensores, lo primero que hay que aprender es que son matrices, porque las matrices, si algunos las habéis visto, son un tipo de tensores, igual que los vectores son un tipo de tensores. Bueno, pues para empezar, ¿qué es eso de una matriz? Pues una matriz, vamos a llamarla A, es una caja con números, sin más. Por ejemplo, 1, 2, 4, 1, menos 3 y 5. Y cerramos con otro paréntesis. Esto es una matriz. Vale, sin más. Es decir, no tiene otro significado. Lo que pasa es que cuando hablamos de tensores, a diferenciarlo de las matrices, sí tienen significado. Es decir, una matriz es una caja de números y un tensor es un objeto que cumple un álgebra. Es decir, que se trabaja dentro de un contexto un poco más complicado. Vale, entonces, a estos números lo que haces es ponerle normalmente unas componentes. Se les llama componentes. Y se les pone nombre de esta manera. A00 correspondería con este. La fila 0, columna 1. Digo columna 0. A0, 1, fila 0, columna 1. Columna 0, columna 1. A1, 0, A1, 1. A2, 0, A2, 1. Y se vuelve a cerrar. Y aquí tenemos las filas, que son estas de aquí, estas de aquí y estas de aquí. Y aquí arriba ponemos las columnas. Hasta aquí yo creo que todo bien, ¿no? Por ejemplo, esta matriz. Esta matriz es lo que llamamos una matriz 2×3. Y en general lo que hacemos es llamarlas M por N. Es decir, M filas, N columnas. Puede ser A por B, puede ser K por L o lo que quieras. Simplemente son números para que nos entendamos. ¿Qué pasa en el caso de los vectores? Pues pasa exactamente lo mismo y son efectivamente matrices. En este caso, por ejemplo, el vector 2, 3, que tiene componentes V, 0, 0, V, 0, 1. A esto lo llamamos vector. Lo que pasa es que, como solo tiene una fila, nos cepillamos este simbolito de aquí y simplemente lo dejamos como V0 y V1. Y ya está. Esta, por ejemplo, es una matriz 2×3. Esto será una matriz 1×2. ¿Podemos ponerla en vertical? Podemos. Y la expresamos de esta manera. Si queremos poner el mismo vector v, le ponemos aquí un simbolito que luego os voy a explicar lo que significa y ponemos en vertical 2, 3. Y le ponemos efectivamente sus componentes v0, v1. Pero esto ya es una matriz 2×1. Dos filas, una columna. Y en general, ¿cómo llamamos a las componentes de las matrices? Pues en general lo que hacemos es que una matriz A la llamamos, ponemos un paréntesis, esto es súper importante, A sub I J. Es decir, cada componente de estas, es decir, por ejemplo, I vale 0, será A0, J igual a 0, A0, 0. A1, 1, pues esta. A1, 2, bueno, no está. A2, 1, pues esta. Y así. Cuando ponemos solo las componentes, es decir, A sub I J, que es lo que se suele hacer normalmente en física, que trabajamos muchísimo solo con las componentes, lo ponemos así.
Y esto decimos, esto es una matriz. A ver, no es una matriz, ¿vale? Y si me está escuchando algún matemático, seguro que estará de acuerdo conmigo. Y cuando escucha a un físico decir, esto es una matriz, dan ganas de arrancarse la cara. No, no es una matriz. Es una componente de la matriz. Es un componente, no es la matriz en sí. ¿Qué pasa? Que nos sirve, que funciona, que vale muy bien y que nos apaña un montón de cosas. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Pues tenemos que podemos conseguir matrices, evidentemente, cuadradas cuando tienen el mismo número de filas y de columnas. Vamos a ponerlas aquí. Ahora de momento solo os estoy haciendo la introducción a lo que es matrices culo. No, cuadradas. A lo que son las matrices, es decir, estas n por n, pero ya utilizaremos las matrices para hacer otras cosas y sobre todo lo que me interesa es que veáis algunas cositas nuevas también. Bueno, pues por ejemplo vamos a coger una matriz B, que vamos a llamarla 2, 1, 4, menos 1, y estas son súper importantes por una razón sencillita, y es que, a ver, estas son útiles también y se hace muchas matemáticas y se hace incluso física con ellas, pero estas son muy interesantes porque todas las transformaciones que vamos a hacer para vectores y demás, en general, nos van a dar, son matrices cuadradas. Es decir, matrices que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Pues esto lo bueno que tiene es que después hay una cosa que se llama diagonalizar, que es que tú puedes coger y transformar la base, como habíamos visto. Bella B más churra, ¿no? Como habíamos visto en el capítulo anterior o el anterior, si no me equivoco, pues habíamos visto que tú puedes cambiar la base, puedes girarla, puedes hacer un montón de cosas, cambiarla y tal. Bueno, pues a veces lo que nos interesa es buscar, si tenemos algo que actúa sobre los vectores, como esto, es buscar una base en la que esta matriz solo tiene componentes en esta diagonal, ¿no? Esta vale 0 y esta vale 0. Eso es lo que se va a llamar diagonalizar la matriz. Y nos va a interesar muchísimo, por ejemplo, en cuántica, porque es la madre del cordero. Es decir, cuando tenemos una transformación que puede venir dada por una matriz, por ejemplo, en la energía, y un sistema que nos viene dado por un vector, lo que nos interesará es saber qué niveles de energía válidos tiene ese sistema. Pues la forma de hallarlo es diagonalizar esta matriz y lo que nos va a salir en los valores de la diagonal van a ser esos valores de energía a los que puede acceder la partícula, por ejemplo. Bueno, vamos a poner aquí una parte, porque esto lo voy a poner luego, no lo voy a explicar todavía. Aquí voy a dejar un huequecito. Y ahora vamos a hablar de suma y resta de matrices. Vamos a hacer aquí una parte y vamos a ver. Suma y resta. Es la primera operación que se nos viene siempre a la cabeza. Es la primera que hay que hacer. ¿Qué pasa con la suma y resta de matrices? Pues que para sumar y restar tiene una particularidad y es que necesitamos que las matrices tengan igual tamaño. Es decir, si tiene X filas, pues X filas. X columnas, pues X columnas. Y las dos tienen que tener el mismo número de filas y de columnas. Porque si no, no puedes sumarlas. Es así de sencillo. Entonces, si tenemos matrices A más B, B otra B, no la que hemos puesto aquí, otra. Esto va a ser. Y os lo pongo así con componentes para que lo veáis primero y luego hago un ejemplo. Porque prefiero muchas veces que lo tengáis ya directamente y vosotros mismos, si os paráis a pensar un poquito, lo vais a ir deduciendo. La suma de matrices es súper fácil, es una cosa... A ver, todo esto de las matrices no os liéis, quiero decir, no os sintáis mal si decís, joder, ¿qué es este lío, qué es esta mierda, que tiene un montón de simbolitos y de numeritos? Tranqui, que te acostumbras.
no te preocupes, no sufres. Vale, tengo estas dos matrices y ahora quiero sumarlas. Bueno, pues la forma de sumarlas, seguro que nos podemos inventar un montón, pero la más sencilla, evidente y chorras es A00 más B00. Es decir, esta componente más la misma componente. Luego, A01 más B01. La siguiente con la siguiente. A10 más B10. A11 más B11. A20. Esto no hay que aprendérselo de memoria, ¿eh? Esto es sencillamente pues que a mí me apetece perder un poco el rato y escribo todas las componentes. Bueno, pues a esto es lo que se puede llamar una matriz. Y pongo este paréntesis porque ahí sí que es matriz. Matriz C y J. Una matriz C. Vale. ¿Qué es C y J? Las componentes de esta matriz. Es decir, C00 es A00 más B00. C01 es A01 más B01. Ejemplito. Que con esto entra mejor, yo creo. Vamos a ver. Por ejemplo, esta matriz. Más esta otra. Vale. Y vamos a sumar. Sin más ni más. 1 menos 1. Bueno, voy a poner aquí primero esto. 1 menos 1. 2 más 1. 4 más 0. 1 más 2. Menos 3 más 3. Y 5 menos 2. Y cerramos. ¿Qué nos da esto? Pues primera componente, 0. Segunda, 3. 4, 3, 0 y 3. Lo de que salga 3 aquí es casualidad de la vida. Esto es lo que llamamos matriz C. ¿Cuánto vale C00? Pues 0. C01, 3. C10, 4. Y así. No tenemos más. Ahora voy a ponerlo en forma abstracta, es decir, como solemos expresarlo, sobre todo los físicos, cuando hablamos de sumar matrices, sumar tensores o sumar cualquier cosita. Yo pongo A más B. Nos va a dar una matriz C y J. ¿Veis? Ahora ya estoy hablando de matriz, cuando hablo de las componentes, donde cada componente C va a ser la componente A y J más la componente B y J. Es muy conveniente, muchísimo, que os vayáis acostumbrando a hacer, o sea, a entender lo de las componentes. Sobre todo con los sumatorios y todas esas historias, porque al final toda la física se hace de esa manera. Bueno, y en el caso de vectores, ¿qué es lo que se hace, no? Porque ahora estamos nosotros trabajando mucho con vectores, sin más. Todavía no hemos empezado a hablar bien de transformaciones ni nada de eso. Bueno, pues un vector W con componentes y, vuelvo a repetir, estoy hablando de vector cuando estoy hablando de componentes. Ojo, cuidado que no es lo mismo. Y hago componente U sub I más componente V sub I, como habíamos visto, es decir, un vector de dos componentes, tiene componentes, bueno, aquí he puesto 1, voy a poner las componentes como las estoy poniendo con 0 y con 1 para que no nos liemos. 0 y 1. Va a ser componente 0 de U, componente 0 de V y la componente 1 de U más la componente 1 de V. Y ya está. Así tenemos la suma de vectores definida. Tampoco hace falta darle muchas vueltas. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Aquí vamos a hacer otra línea y vamos a hablar de una cosa muy bonita, muy útil, muy interesante y que nos va a dar muchísimos problemas y quebraderos de cabeza. Pero está muy bien. Que se llama producto usual. Uy,
Y ahora, ay, ¿por qué está haciendo? Se me ha quedado cogida la línea y tengo yo la cabeza donde la tengo. Así que vamos a borrar. Parecía que estaba escribiendo en, no sé, en Klingon o algo. Ahora espero que sí, que ya pueda. A ver. Producto, y lo voy a llamar producto usual. Lo voy a meter entre paréntesis. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de hacer el producto. Una de ellas es la que os voy a decir. ¿Por qué? Porque es la que se utiliza siempre. Es decir, uno puede terminar la carrera de matemáticas, yo creo, sin haber visto nunca, jamás, un producto de matrices que no sea este. Por lo menos física, seguro. Y hacer un máster de matemáticas también, te lo garantizo. ¿No? O sea, yo no he visto nunca que se utilice un producto que no sea este entre matrices, para sacar matrices. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo dos matrices A y B y quiero multiplicarlas, ¿por qué lo he escrito ahí? Es que tengo esto escrito aquí encima. Es un truquillo. Y quiero multiplicarlas, necesito una cosa, que es que las filas de A sean iguales en número al de columnas de B. ¿Por qué? Ya veréis. Porque yo tengo aquí una matriz A00, A01, A02, A10, A11, A12 y tal y como se define, tengo una matriz B, que es esta, ¿cómo lo voy a definir? Pues defino el producto. Esta fila, es decir, vamos a ver, yo voy a tener aquí una matriz. Qué churro me ha salido. Vamos a ver, que lo intento poner aquí bien. Esto de aquí. Vale. Yo voy a tener aquí una matriz. Y esta matriz va a tener un cierto número de filas y un cierto número de columnas. ¿Cuántas? Pues ahora lo vamos a ver. Esto de aquí lo voy a definir como esta fila por esta columna. Es decir, A00 por B00. Más A01, B10. Más, ¿veis? Es que es lo que tiene hacer las cosas sin mirar. Más A02 por B20. ¿Esta cómo lo voy a definir? Esto es primera fila, segunda columna. Pues primera fila, segunda columna. Este por este, más este por este, más este por este. Esto es una definición. Ya, no le busquéis, ¿y dónde viene esto? Bueno, pues hay cosas que vienen de algún lado y hay cosas que no vienen de ningún lado. Y esto simplemente es una definición que funciona. Y ya está. Por B11 más A02, B21. Y a lo mejor aquí alguno ya va viendo un patrón. Yo simplemente lo digo. Yo lo digo. Pero si a alguno le interesa, igual va viendo aquí sutilmente un patrón de sumas y qué cosas se multiplican con qué. Y sobre todo qué componentes tiene cada cosa. 0, 0. Vamos, que yo lo dejo ahí, sin más, de momento. Y sigo.
Y a lo mejor ya alguno ha visto un pequeño patroncito aquí, que tenemos solo el 0, 0, aquí tenemos el 1, 1, aquí el 2, 2. Si tuviésemos 3, 4, 5, pues a lo mejor seguiría. Aquí el 0, 0, 1, 1, 2, 2. Y en verde, componente 0, columna 0, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 1, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1 y así en todos. Igual vamos viendo algo, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejemplo. ¡Hala! El ejemplito. Yo lo dejo de momento ahí, luego lo vemos más a fondo. Ejemplo. 1, 4, menos 3. 2, 1, 5. La que teníamos antes. Y la otra que teníamos antes, pero una de ellas tumbada. Es decir, la... Uy. Bueno, más está. La teníamos tumbada, sin más. Eso tiene un nombre, pero ya os contaré lo que es. Vale. Y ahora vamos a hacer primera fila, primera columna. Pues venga. 1 por menos 1 más 4 por 0. Uy. Es que a veces se pulsan los botones. Más menos 3 por 3. Y luego, primera fila, segunda columna. 1 por 1 más 4 por 2 más menos 3 por menos 2. Y vamos a cerrarla esta. 2 por menos 1 más 1 por 0 más... Vaya. Esto a veces da muchísimos problemas porque se pone a grabar la pizarra y me desconecta el pero bueno. 1 por 0 más 5 por 3. 2 por 1. Ya está. Vale, y ahora calculamos, sin más. 1 por menos 1, menos 10. No os penséis ni por un momento que lo he calculado así de rápido, ¿eh? Ni por un momento, no, es que lo tengo aquí hecho. Yo soy malísimo calculando mentalmente. No, nunca fui nada bueno, no me he sabido nunca las tablas de multiplicar y personalmente nunca me he avergonzado por ello, ¿eh? Bueno, de pequeño sí, porque era como te las sabes o eres tonto. Y pues nada, pues eres tonto. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, ahora en abstracto, ¿qué es lo que teníamos? En abstracto yo tengo dos matrices, A por B, y si nos fijamos, como os he dicho, aquí la 0, 0, aquí 1, 1, luego vamos a ver esta componente de aquí, que va a ser la 0, 0, va a tener A 0 y un numerito I que va a ir cambiando, y luego B y todas las demás tienen componente 0, luego 0. O sea, todas las componentes de A que tengan un 0 en la primera componente van a ir aquí. Luego, ¿de dónde a dónde sumamos aquí? Pues de aquí sumamos desde I igual a 1 hasta... Perdón, desde I igual a 0, 0, 1 y 2, hasta I igual a 2. Aquí, lo mismo. Desde I igual a 0 hasta 2, de A y B. Y estas son las que sumamos. ¿Y cuáles son aquí? 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Pues ahora, 0 y 1. ¿Cuál más nos queda? Esta de aquí. Pues nada. Otra vez, sumatorio. A
y BI. Claro, si os fijáis, aquí tenemos filas y columnas. Filas, columnas, filas, columnas. Eso no puede cambiar. Eso tiene que ir siempre así. No pongo más el sumatorio, o sea, esto porque, ¿para qué? Si son todos iguales. Y esto, A. Lo que estamos sumando aquí es las columnas de la A y las filas de la B. Luego, aquí va el 1, 1. Vale, ya tenemos aquí más o menos por componentes, ¿no? Esto es lo que llamamos matriz C, o sea, las componentes C y J. En realidad no lo hemos descompuesto mucho. Vamos a descomponerlo mejor. Por componentes. Vale. La componente C, J, K. Perdón, claro, no, ojo, ojo. Cierto, me acabo de dar cuenta de una cosita. Aquí no puedo poner esta. Aquí tengo que poner otras componentes. ¿Por qué? Pues porque la I la estoy usando para sumar. Si la pusiera aquí, me lo cargaría todo. Es decir, por ejemplo, puedo poner J como primera componente y K. Esto nos da igual, son índices mudos. Bueno, no son mudos, perdón. Son índices, sin más. Índice mudo es el I, pero bueno. Son índices, puedo nombrarlos como me dé la gana. M y N, A y B o lo que quieras. Bueno, pues la componente esta será sumatorio desde I igual a 0 hasta N. El número que sea, que tenga el tamaño que tenga. De A, J, I, que va a ser la que voy a utilizar para sumar, por B, I y K, que es la segunda componente que me va a quedar. Es decir, A nos va a proporcionar componentes de las filas y B las de las columnas. Y ahora una cosita. Por eso había dejado yo un hueco ahí arriba. ¿Hay alguna matriz que al multiplicarla nos dé lo mismo? Es decir, una matriz que si yo hago A por esa matriz me quede A otra vez. Esto es por una matriz que voy a llamar I igual a. Pues sí. Existe. Y se llama matriz identidad, como no podría ser de otra manera. Identidad. Y se la escribe normalmente así. Hay otra manera de escribirla que os la voy a enseñar ahora, pero en álgebra se la escribe normalmente así. Vale, y es una matriz que tiene unos en la diagonal, es cuadrada, por eso la he puesto aquí. Ceros en todo el resto. Esto es también un 0, para abajo 0. Otro 1 aquí. Y todo esto, unos. Esto es 0, esto es 0, todo lo demás son ceros. Y normalmente se la escribe así mucho en física y se utiliza para muchísimas cosas. Y se le llama delta de Kronecker. ¿Qué es? Una matriz, estas son las componentes de la delta, que cumplen que vale 1 cuando I vale lo mismo que J. Es decir, componente 0, 0, pues vale 1. Componente 0, 1, I distinto de J, pues 0. Y ya está. Esta es la matriz que nos va a dar lo mismo. Es decir, yo cojo una matriz A, cualquiera, la multiplico por esta otra matriz. Ojo, tiene que cumplir que las filas de la matriz que pongo aquí tenga el mismo número de las que sea la siguiente. Y A00, A01, A02, A10, A11, A12. Y la multiplico ¿por qué? Por la matriz identidad 3 por 3. O sea, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto me va a dar, y lo podéis comprobar. De hecho, os invito a que lo comprobéis, así hacéis un poquito de ejercicio mental. Me da la misma matriz.
sin más. Bueno, y ahora no estaba yo pensando si seguir un poquitín. Sí, voy a seguir con... Uf, qué golpe le he dado. Con la siguiente parte, hacemos un corte y seguimos. Bien, bien, pues vamos a seguir con la siguiente parte, que es la matriz traspuesta. Y esto, atención, porque esto va a salir hasta en la sopa cuando demos cosas de relatividad, si las llegamos a dar, o un curso de cuántica que es muy probable que acabe preparando. Cuántica, ojo, nivel light, quiero decir, no nivel divulgativo tal, pero bueno, me estoy adelantando. Pero quiero decir que con este curso que os estoy dando de matemáticas os puede llegar a valer para seguirlo perfectamente. Bueno, ¿qué es una matriz traspuesta? Nosotros tenemos una matriz normal y corriente, vamos a llamarla A, y ponemos la misma que teníamos antes. Un poco górdico esto. Ahí, ya está. Y ahora vamos a definir lo que es la traspuesta. La traspuesta es simplemente cambiar filas y columnas. Es decir, las cambiamos unas por otras. Y dices, ¿para qué? Joder, columnas. Y dices, ¿para qué me puede valer esto? Pues ya os digo que vale para de todo. Porque de esto, a partir de esto, a partir de lo que se definen las matrices hermíticas, que son fundamentalísimas en mecánica cuántica, porque todos los observables físicos son matrices hermíticas, es decir, algo así como matrices traspuestas, con una vuelta de tuerca, pero son matrices que cumplen que su matriz traspuesta, o bueno, hermítica, es igual que la matriz original. Entonces, ¿cómo definimos la traspuesta? Pues lo que hacemos es poner aquí este simbolito, la T de traspuesta, y lo cambiamos, es decir, cambiamos la fila por la columna. Es decir, lo que iba a ser la columna 1 pasa a ser la fila 1. Y lo que iba a ser la columna 2 pasa a ser la fila 2. Si nos fijamos en una cosa interesante, es que esta diagonal no cambia. Y esto es importantísimo porque es darle la vuelta de la diagonal. Es decir, cogemos, la agarramos de aquí y hacemos raca y nos la llevamos para el otro lado. ¿Qué pasa cuando tenemos una matriz cuadrada, por ejemplo? La que habíamos definido antes, B, y la queremos transponer, o sea, la matriz 2, 1, 4, menos 1 traspuesta va a ser la 2, 4, 4 que estaba aquí lo ponemos acá, 1 menos 1. Y de nuevo tenemos que la diagonal se nos queda donde estaba. Esto va a pasar siempre. Claro, las matrices simétricas, por ejemplo, cumplen que la traspuesta es igual a ella misma. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una matriz, voy a ponerlo en azul, C, que es igual a 1, 2, 2, 3, por ejemplo, y la transpongo, me queda exactamente la misma matriz, la 1, 2, 2, 3, y por lo tanto su matriz traspuesta es igual a su matriz original. Estas también son súper importantes porque efectivamente las matrices hermíticas, que son las que nos van a servir en cuántica, son de este tipo. Bueno, y en abstracto, ¿cómo ponemos esto? Pues muy sencillito. Es decir, con notación de índices abstractos, que se llama, pues una matriz traspuesta, A y J traspuesta, estas son las componentes, es igual a la misma matriz A, pero JI. Es decir, cambiamos las filas por las columnas.
Es decir, lo que antes eran las columnas pasan a ser nuestras nuevas filas, y lo que eran las filas pasan a ser las nuevas columnas. Y ya está. Eso es la definición en abstracto de una matriz traspuesta. Ahora, esto dices, ¿para qué me vale? Bueno, pues os voy a poner un ejemplito. Primero os voy a hablar de los vectores, porque esto es muy importante, porque aquí es donde vamos a empezar a cambiar la notación. Es decir, normalmente teníamos un vector v y le poníamos así: componente 0, componente 1. Bueno, pues ahora a esto lo vamos a empezar a llamar de esta manera. Esto va a ser el vector v, que va a estar traspuesto v0, v1 en vertical. ¿Por qué? Pues porque cuando apliquemos matrices para hacer transformaciones siempre se definen por la derecha, por la izquierda. Es decir, aplicamos, si queremos aplicar una transformación B al vector v, lo que tenemos que hacer es coger esta matriz y aplicársela al vector columna. Vale, a esto, ojo, se le llama, bueno, a ver, esto cogedlo con pinzas, ¿vale? Pero es para que nos vayamos entendiendo. Se le llama contravariante. Vector contravariante. No es exactamente así la definición, pero bueno, que os vaya sonando la palabra. Este y este es lo que se llama covariante. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? No, tienen la misma información. Pero, ¿qué pasa? Que nos viene esto muy bien para una cosa que se llama producto escalar, que ya hemos visto. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos simplifica un poquito el tener que definir nuevas operaciones. Antes habíamos tenido que definir un producto, que era el producto punto, que si yo tenía un vector u, que era el u0, u1, y un vector v, v0, v1, yo tenía que definir, si quería multiplicar estos dos, u punto gordo v, nos hacía falta esto. Pues ahora esto lo vamos a definir de otra manera, y es decir, vamos a definir u. A ver, claro, es que, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a borrar esto y lo voy a poner de otra manera, porque ahora, como vamos a definir las cosas de otra forma, lo que voy a hacer es poner aquí el vector u va a ser u0, u1, así, en vertical, y el vector v va a ser en vertical también, v0, v1. Y ahora, si queríamos definir el producto escalar, teníamos que hacer u punto gordo v, porque si hacemos esto así como nos viene, no podemos hacer el producto de matrices. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir que esto es u traspuesto y el producto usual de matrices por v. Es decir, teníamos que inventarnos esta operación punto gordo para saltarnos de alguna manera y escaquearnos del producto de matrices. Ahora, con esta nueva definición de la matriz traspuesta ya no hace falta. Y ahora simplemente cogemos y ponemos u traspuesto. Pues le damos la vuelta o lo tumbamos. u0. Ay, vaya hombre. Otra vez lo guardo. u0. u1. Si es que lo hace cada cierto tiempo, me sale aquí un mensajito de te está guardando. Ya, pero a mí me estás haciendo la puñeta, guapo. Y v0, v1. Pues nada, primera fila por primera columna, que es lo único que hay. u0 por v0 más u1 por v1. Y ya está. Definido. Ya tenemos el producto escalar. Ahora, ¿cómo definimos esto en componentes? Pues si nos fijamos, lo que estamos haciendo es esta componente
con esta componente, que es la misma, y esta con esta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ponemos aquí por componentes. Y tenemos que, ¿qué va a dar esto? Pues va a dar un escalar, o sea, un número, vamos a llamar lambda, que está bien que os acostumbréis a las letras griegas, que son muy bonitas y muy útiles. Además te hacen parecer muy listo, porque vas poniendo simbolitos y como nadie se entera de lo que estás poniendo, dice, oh, que tío más listo, ¿cómo sabe de matemáticas? Pues no. ¿Qué es? Estamos sumando la componente, vamos a llamarla i, desde i igual a 0 hasta i igual a 1, de u. ¿Qué componente? Pues la 0. De la esta, la otra, la 1. Pues nada. VI por VI. I igual a 0, U0, V0. Más I igual a 1, U1, V1. Y así. Si tenemos 100.000, pues 100.000. Lo que pasa, que una cosa que suele salir genera dudas. Y dice, sí, ¿y cuándo tenemos las componentes arriba y abajo? Ah, pues eso. A ver, con lo que hemos visto hasta ahora no podemos entenderlo bien, pero sí os puedo dar una pequeña noción, y es que cuando tenemos el producto escalar y nos va a dar este número lambda, lo que se hace normalmente es que se pone así, u, i abajo o arriba, y v con la i arriba, que es lo mismo, y esto no os confundáis, que si ponemos las componentes al revés. ¿Por qué se pone así? Pues porque hay una cosa que se llama métrica, que nos va a cambiar de un espacio, del espacio covariante al espacio contravariante, y es como, no es exactamente como hacer la traspuesta, pero bueno, en el caso de los vectores es exactamente lo mismo, en el caso de las matrices no tiene nada que ver. En el caso de las matrices también se suben y se bajan índices, y bueno, eso lo veremos seguramente en un par de capítulos, yo creo que un poquito, así para darle unas pinceladinas, pues puede estar muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades. Hay una propiedad que es importantísima, que es la siguiente. ¿Veis? Ya me ha vuelto a hacer la puñeta esto. Yo de verdad que me tengo de programa en algún momento. Vamos a poner que tengo una matriz A, esta, y una matriz B, para no variar. Y yo quiero saber cuánto vale A por B, pero traspuesto. Bueno, pues hago el cálculo. Cojo la matriz A, cojo la matriz B y las multiplico, y luego ya hacemos la traspuesta de lo que nos dé el resultado. ¿Qué nos queda? Pues así, bota rápido, como lo tengo aquí hecho. Me creéis si os digo que da esto, y lógicamente la traspuesta lo que nos va a dar es esto. Vale, pues ya está, ¿no? Bueno, a veces lo que nos interesa es desarrollar esto, es decir, ¿va a ser lo mismo esto que hacer A traspuesta por B traspuesta? Pues lo vemos. Multiplicamos las matrices ya traspuestas. ¿Y qué nos da esto? Pues nos da esto de aquí, que no tiene buena pinta, así que me parece que no. Vamos a probar a darle la vuelta, es decir, la B la ponemos primero y la A la ponemos después. Por probar. Esto se puede demostrar de manera rigurosa y os animo a que lo hagáis. Es decir, que cojáis dos matrices, 2 por 2, pequeñitas, A y B, con componentes A00, A01, B00, B01, y cojáis y digáis, vamos a ver esto si lo podemos hacer. Ya sería de remate que lo hicieseis por componentes, es decir,
que cogieseis las componentes, la definición del producto de matrices y aplicaseis las reglas de las componentes y del producto de matrices y lo demostraseis. Pero bueno, a ver, yo entiendo que eso cuesta. Bueno, pues ¿qué nos da este producto? Pues mira, casualmente, esto solo es un ejemplo, no sirve como prueba, pero está bien. Y esto sí es, esto ya sí que es cierto, que es que A por B traspuesta es igual, perdón, a ver, a B traspuesta, perdón, por A traspuesta. Y esto es así. Y se puede demostrar y creedme que no es algo realmente... A ver, es un poco engorroso, pero no es algo complicado. Bueno, y yo creo que con esto me voy a quedar. Iba a explicar otra cosa, pero creo que ya es liarlo mucho y creo que el vídeo ya es lo suficientemente largo. Así que espero que lo hayáis seguido bien. Espero que si tenéis alguna duda me lo hagáis saber por comentarios o me mandéis algún correo, lo que os apetezca. Y bueno, pues hasta la próxima.